Bienvenidos amigos y amigas a otro episodio más de El Show de las Voces, ya el tercero, y me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes a través de las distintas plataformas. Hay quienes ya nos están acompañando a través de Facebook, YouTube y también en Spotify, que es una plataforma en la cual pues siempre el objetivo, lo digo, cuando usted viaja en carretera, tenga la oportunidad de ir escuchando una muy buena entrevista. Nosotros ya estamos preparados aquí en El Show de las Voces porque todos tenemos algo que contar. Soy Giovanni Carlos y le doy la más cordial de las bienvenidas. Póngase cómodos. Hoy vamos a platicar en este tercer episodio con José Saúl González Núñez, quien ya está aquí con nosotros en la cabina, secretario general del gobierno de Baja California Sur. También ya tuvo experiencia en procesos electorales, 2 ocasiones participando para buscar la alcaldía de La Paz. Y además hace algunos días estuvo en manteles largos porque fue el Día Internacional del Portero, una de las posiciones que jugó Saúl González cuando se dedicaba también al fútbol. De eso vamos a platicar porque hace poco escuchaba que también tuvo un paso profesional por esta vida deportiva. Muy buenas noches, Saúl. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Show de las Voces. Muchas gracias por invitarnos. Pues prácticamente todavía manteles largos, festejó el Día Internacional del Portero. Hay muchas personas, Saúl, que no sabíamos que en algún momento, porque lo escuché hace poco también en otro podcast, le había pegado también al deporte, ¿no? El deporte ya de alto rendimiento. Un ratito estuvimos ahí practicando el fútbol y bueno, una buena experiencia sobre todo. Llegó a jugar, escuchaba en tercera división. Sí, profesionalmente, y bueno, ya no continuó hacia dónde iba a ir a probarme, pero si no voy a ganar muchos enemigos. ¿En qué año? Principalmente mis hijos y mi mamá. ¿En qué año fue su incursión ahí en el Más deporte? o menos en el... Puede ser como... Tenía yo 17 años más o menos. Ok. 16, 17 años, ya algunos buenos años ya atrás, pero una experiencia muy buena. ¿Y por qué portero, Saúl? Pues no me quedó de otro, entonces era como que éntrale ahí, y fue lo que... Y la experiencia fue que en la secundaria un conserje me dijo, métete de portero, y ahí me metí, se me metían por todos lados. Entonces dije, no, tengo que ser el mejor. Y bueno, y ahí fuimos poco a poquito aprendiendo ya, hasta que logramos llegar a un equipo de tercera división. ¿Esa etapa la vivió en el Estado de México? En el Estado de México, geográficamente se equivocaron mis papás, que hubieran nacido en Baja California Sur, pero bueno, en el Estado de México. Que ya mucho lo ha comentado también, Saúl, con relación a que pues el arraigo que usted tiene en Baja California Sur, pues justamente fueron sus hijos, ¿no? Sus hijos son sudcalifornianos. Bueno, nacen ellos aquí. Ajá. Yo llego hace más de 31 años, pero pues nacen ellos aquí y obligatoriamente y con mucho gusto pues nos hacemos el pasaporte chollero. Así es. Pues ellos me adoptan. Efectivamente, ellos me adoptan para poder, a veces no es donde nacemos, sino donde nos hacemos, y es donde te late el corazón, donde te quedas, ¿no? Que por cierto, hablando de ese tema, yo he escuchado también con relación a quienes nacen en un lugar, pero también quienes deciden ir a vivir, a explotar ese lugar, ¿no? O sea, sí. Tan dichoso quienes nacieron en Baja California Sur, pero hay quienes dicen que tienen un mayor reconocimiento buscar ir a realizar tus sueños a la tierra que uno quiere. En este caso, Baja California Sur fue su elección. ¿Pero por qué con Baja California Sur? Pues la verdad es que cuando empiezo a trabajar en la Cámara de Diputados, conozco a una diputada de Los Cabos. Era la época del gobernador Mercado, y conozco a esta diputada y nos invita a trabajar en ese entonces en la Cámara de Diputados, que era la coordinación de Baja California Sur. Okay. Y después llega Rodimiro y Leonel, y me vuelvo a integrar con ellos, y de ahí es donde me invita Leonel a venirme a La Paz a trabajar con él. O sea, el vínculo fue empezar en la Cámara de Diputados, así conocer a una subcaliforniana y de ahí repetir con otros subcalifornianos. Así sí, ya. De ahí nos venimos a La Paz. ¿Y no fue difícil hacer el cambio de una ciudad como la propia Ciudad de México y regresar, visitar una Baja California Sur con un ritmo más pausado, Saúl? Gente a lo mejor desconocida. Que en el proceso que tuve jugando fútbol, pues también estuve en Acapulco. Entonces ya era un tema de estar moviéndonos en varias ciudades, y la verdad que cuando llegas aquí, lo que más me identificó fue el tema de la gente. Okay. El tema, cómo la gente era abierta, te brindaba confianza, y fue muy fácil poderme integrar aquí a la sociedad. Algo de lo que queremos platicar en esta ocasión, Saúl, es conocer quién está pues, atrás de la figura del secretario general, atrás de quien fuera en su momento candidato. Y me gustaría, por ejemplo, empezar con ese tema.
Y a lo mejor yo lo he relacionado mucho con la música por este gusto que tengo de estar en radio. Pero si Saúl González tuviera que definir de alguna manera con una canción cómo ha sido su vida, ¿qué canción le gustaría a Saúl poner? Que cuando la gente piensa en Saúl González digan, esa es la canción de Saúl. ¿Con cuál se identifica? Rayando el Sol. ¿Rayando el Sol? Sí, de Maná, ¿no? Y, pero me gusta todos los estilos de música, pero pues sobre todo las relaciones por el lugar donde llegas y lo adoptas y te adoptan. Entonces es un tema de juego ahí de muchos cariños, ¿no? Pero si ahorita checáramos el celular de Saúl González y pusiéramos a Spotify la primera canción, ¿cuál sería la que saliera? Pues la más seguro que una de los 80s. ¿Sí? Sí, de los 80s. ¿Con algún tipo de género en especial? Tengo un defecto y lo saben muy bien los muchachos que me acompañan en todos los días. Es un tema de música, estar buscando música nueva y ahí les voy poniendo estrenos y ahí vamos escuchando de todo. Pero bueno, vas a encontrar de todo tipo de música. Pero pensando en los 80s, rock en español, rock en inglés. Bueno, está rock pesado también, ¿no? Metallica y todo lo que te puedas imaginar. Una faceta que a lo mejor poca gente conoce, ¿no? Y es un tema que y es un tema que me gusta mucho la música y tengo un hobby por las bocinas. Ajá. Las bocinitas que se conectan en Bluetooth. Ajá. Ahí tengo de varios colores y sabores. Bueno, ahorita le vamos a regalar una que cuando la compré no le encontré el par. A lo mejor usted tiene suerte, Saúl, y encuentra ahí el par de esa. La música entonces que lo acompaña es ochentera, pero sí. Por algo tiene algo los 80 que... por el tema de la época con la que crecimos. Y esa es la que... ubico la de los terrícolas, de los pasteles verdes y todas esas porque pues creces con tus papás. Ajá. Y eran las que escuchaban en ese momento, ¿no? ¿Qué hacía Saúl en los 80? En los 80 pues estaba en la prepa, estaba en la parte de la preparatoria. ¿Y ahí fue donde tomó la decisión, Saúl, de decir mejor le pego al deporte? No, fíjate que siempre me gustó. Ajá. Y fue un tema que lo hice con mucha disciplina. Entonces era una general a la que tenía cargo de mí, en este caso mi mamá, que le va a la América para mi desgracia. Cuando le conviene le va a Toluca. ¿No? Y yo le voy a las Chivas. Entonces mis hijos y mi familia le van a la América. Y cuando le conviene a mi mamá le va al Toluca, entonces es un tema ahí una mezcla media rara. ¿Quién es el jugador que más le ha impactado de las Chivas? ¿Algún referente que tengas? El portero, el Zuli de Ledesma. ¿De cuándo es? Cuando estaba, el del América estaba, para que tú ubiques, Celada. Ajá. Héctor Miguel por allá Celada. Los tiempos de puta, casi nos fuimos a los tiempos de Chava Reyes, por allá, ¿no? De Salvador Salgado. O sea, siempre ha sido es que he conocido algunas historias. La mayoría de las historias que he conocido de los porteros es porque iban a ser delanteros. Y algo pasó. Entonces, ¿no te quedaste con Jorge Campos entonces? No, también estaba René Higuita, estaban... bueno, ahorita a lo mejor no me voy a acordar de todo. Lo voy a dejar ahí en la zona de los comentarios del podcast. Pero tenía la historia el recuerdo del que los porteros principalmente habían querido ser delanteros y se quedaron. Ahora sí. Aquí al 27 sí quiere ser delantero para meter los goles. Exacto. ¿Cómo va ese tema? Bien. Ahí vamos. Esperando los tiempos y calculando los tiempos que sabemos que lo que sucede en el tema político. Ajá. Hay que irlos calculando muy bien y esperando sobre todo que el partido donde militamos nos dé las condiciones con las que vamos a jugar. Antes de entrar en ese tema, Saúl, me gustaría conocer un poquito más. Por ejemplo, ahorita ya comentó que su gusto es la Chivas, es también el tema de la música, pero siendo secretario general del gobierno de Baja California Sur, pues prácticamente, dicho con todo respeto para el gobernador, es un segundo gobernador, es una persona que tiene que ejecutar ciertas decisiones de forma autónoma. Algunas van a ser urgentes, otras van a ser a lo mejor más consensadas. ¿Cómo ha sido estar como secretario general? Pues mira, sobre todo, yo lo comento en cada una de las entrevistas, el tema no es tanto el cargo, sino el encargo que te hacen. Uh-huh. Y ese encargo que te van haciendo, pues es un tema que tienes que estar y tienes que buscar soluciones. Te ponen para buscar soluciones y que en este caso la Secretaría General es parte de toda la política interna, de que el Estado esté tranquilo. Y obviamente hay veces que tienes que tomar decisiones tú solos y otras las tienes que consultar. Tú vas calculando el nivel de importancia en las soluciones que vas buscando y cómo las tienes que encontrar, ¿no?
¿Cómo es un día con Saúl González como secretario de gobierno? Es decir, ¿desde qué hora se levanta? ¿Cómo prepara el día? Nosotros nos iniciamos por disciplina desde las 4 de la mañana. Todos los días a las 4 de la mañana. Hay una anécdota que normalmente no lo platicaba, pero hoy ya lo platico. Mi mamá me decía, siempre tienes que ganarle al sol. Le tienes que ganar. Entonces, el ganarle me lo puso a las 4 de la mañana y ya nos quedamos acostumbrados a las 4 de la mañana. Entonces, estar a las 4 de la mañana paraditos es un tema ya está por default. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Consultar prensa, pues llamadas, lo mensajes? primero hoy es mandar el mensaje a la mesa de seguridad para ver todo lo que sucedió. Suben los informes. Somos parte del secretario ejecutivo de la mesa, entonces hay que estar checando que todo esté bien. Y ese es el arranque del día. Les ha de caer muy gordo que a las 4 de la mañana les mande el mensaje, pero bueno, es parte del trabajo y es donde avanzas más, entre las 4 y las 7 de la mañana, donde más avanzas, ¿no? Y un poquito de ejercicio, que siempre es bueno, ¿no? ¿Y qué hace para desconectarse, Saúl, cuando ya empieza la jornada del día? Algo que yo creo que es un tema bien importante en mi caso, es que cuando termino la jornada, lo primero que pongo es música. Y ahí es donde me desconecto totalmente. Pero lo que caiga, Entiendo en el carro. Y entiendo que su chamba es 24/7, ¿no? Sí. Obviamente siempre debe haber un periodo donde tienes que descansar y recuperarte, pues si no, no vas a rendir. Sí. Pero en ese periodo, lo primero que hago saliendo de la oficina es escuchar música y te desconectas. Y el tema es estar pendiente de todos los temas, pero bueno, es un momento también, debes de tener un tema de tranquilidad, ¿no? Pero sí se puede siendo secretario, es decir, con todo el trabajo. Simplemente es parte de tener un buen equipo que te esté también ayudando, porque es fundamental tener un excelente equipo y la Secretaría General tiene un excelente equipo. Regresándome al tema, ahorita lo comentaba Saúl, con relación a aquellas participaciones que tuvo, ya son 2, rumbo a, bueno, ya fue candidato, buscaba la alcaldía de La Paz. ¿Algo de esas 2 experiencias le ha servido para el día de hoy aplicarlas como secretario general? Total, sobre todo porque, bueno, te va dejando experiencias. A veces los tropiezos te sirven mucho para poder ver en qué fallaste, qué fue lo que sucedió. Y eso te permite hoy corregir muchos temas y bueno, te va dando más experiencia, ¿no? Pero sí, hay veces que lo tienes que vivir adentro para poder hoy tomar esas decisiones en un tema político. ¿Y esas 2 campañas cómo las vivió Saúl González? Bien intensas, como todas se deben de vivir, buscando siempre el escuchar a la gente, participar con la gente y que al final las propuestas... Hoy un escenario ha cambiado. Normalmente todos los que te acompañan en un tema político te dicen, oye, hay que hacer estos diagnósticos y hay que presentarlos pero al final dejas afuera a la gente. Y lo más importante es ir escuchando a la gente lo que necesita la comunidad y esa parte tú la tienes que ir convirtiendo en las soluciones que ellos esperan, ¿no? ¿Usted cree que los tiempos de Dios son perfectos, Saúl? Súper perfectos, y precisos. Y en aquellas 2 participaciones, ¿qué era lo que entonces Dios no quería en ese momento? Pues mira, sobre todo, a lo mejor que me diera cuenta de muchos de los procesos que suceden, que hoy con una madurez más, tanto como persona como político también, te permite tomar unas decisiones que en ese momento no las veías y hoy las ves y hoy puedes tener esa muy buena decisión en la cual puedas salir adelante, ¿no? Yo he estado preguntándole a los invitados, Saúl, con relación a este tema porque me gusta hablar o fantasear un poco sobre cómo el pasado siempre tiene algo que nos va describiendo hacia un futuro, ¿no? A veces no sabemos, pero he entendido que muchas cosas de lo que traemos detrás son las que vamos proyectando y nos van guiando y si queremos superarnos hay que corregir el pasado, aunque mucha gente cree que el pasado ya está pisado. Pero me gustaría saber, el Saúl actualmente, si regresara a esos escenarios en los que participó por la Alcaldía de La Paz, ¿qué le diría al Saúl de esas 2 elecciones? Es decir, ¿cuál es el aprendizaje el día de hoy para que Saúl no se equivoque? Sobre todo, un tema que a lo mejor me falló fue el no escuchar muchas de las cosas que nos decían las comunidades y que no las pudimos traducir en un tema de propuestas que en ese momento no eran las que se necesitaban y que ese tropiezo hoy te permite tomar unas muy buenas decisiones como la que es escuchar a la gente, ¿no? Dicen que una persona, un hombre reconstruido,
puede ser todavía más fuerte que un hombre que nunca se ha Pero equivocado, fíjate, ¿no? Que hay un tema bien interesante que es, que lo escuchaba yo, cuando la gente no te quiere, no te quiere. Y hay que ser muy frío. Entonces, cuando ese escenario lo vives día con día, y la gente te va escuchando y te va diciendo, no te queremos, pues tienes que tomar esa decisión. No sirvo para esto. Tengo que buscar otra opción. Y hoy es un tema de aprendizaje. Entonces, cuando la gente no te quiere, pues así, aunque te ponga, no te va a tocar, ¿no? Pero en aquel momento también hubo buenos candidatos, ¿no? Con los que se compitió. Sí, claro. Había gente más preparada que uno. Había escenarios que no los medía yo y hoy los puedo medir. Pero al final, lo que tú dices, es un tema que cuando te tropiezas te tienes que levantar y te levantas más fuerte, y entonces es un tema de perseverar. Y bueno, eso creo que hoy nos dio la oportunidad de estar en este gobierno acompañando al profesor Víctor Castro, que la verdad nos ha permitido él, con la confianza, trabajar de la mano, ¿no? A mí me ha tocado entender, Saúl, porque lo conozco a usted, yo creo, desde el 2014, 2013 más o menos, que es una persona que tiene muchos amigos, ¿no? Y a veces en política dicen que es difícil tener amigos porque hay una frase con la que yo nunca he coincidido cuando dicen que la política son temas, hay coyunturas, y mucha gente aprovecha este tema para justificar traiciones, ¿no? Como de, es que sí estaba con Saúl, pero la coyuntura. Hoy, ¿qué es lo que más premia a Saúl? La lealtad, la eficacia, en su equipo de trabajo, en su equipo que se va uniendo, porque se acerca mucha gente y a lo mejor no todos son amigos, algunos son intereses. Sí, bueno, tienes que tener, cuando tú cruzas la puerta en el tema de la política, estás preparado para todo. Puede suceder todo. Y tienes que entender en ese momento las circunstancias. En ese momento a lo mejor eras parte tú para ellos de un eslabón que era llegar a algún puesto o algún encargo, a lo que ellos visualizaran en ese momento, que tú no lo veías así. Pero al final la política es cíclica. Vas a regresar. A veces te toca estar arriba, a veces abajo, a veces en medio. Pero al final tienes que dejar un tema de un buen sabor de boca de lo que has hecho. A veces no puedes ayudar a todas las personas, pero el impulso y la voluntad con lo que lo haces deja a veces... Hay veces que no resuelves nada, pero el tema de escuchar a la gente ya resolviste el 50%. Entonces hoy es un escenario que lo tienes que ver en la política como lo que es. Un arte que tienes que ir visualizando en qué momento hay traiciones. Y es un tema bien importante. Nada es personal. Es un tema en la política y lo tienes que entender como eso que te digo. Es un arte que tienes que entender. Hay mucha gente que no lo entiende y que no le gusta y los entendemos. Pero a los que nos gusta y nos apasiona, pues sabemos a lo que nos presentamos cada día, ¿no? Digo, sí me sorprende que me diga que la política no es nada personal, porque lo entiendo perfectamente. Finalmente es una profesión, ¿no? Pero y es un ciclo, ¿eh? Ajá. Es un ciclo, porque al final el proyecto a lo mejor te permite estar 6 años, pero a lo mejor hay algunos que empiezan un día y terminan al otro día. Entonces al final es cíclico. Pues. Entonces tratas de hacer siempre el encargo más un extra más cuando te apasiona y te gusta. El tema de poder servir a la gente y ayudar a la gente, ¿no? En ese tema de en la política, Saúl, en la política uno entra o a uno lo meten, o uno se sale o a uno lo sacan. Pues es que es parte de las circunstancias que te tocan, ¿no? Hay veces que le ha tocado a mucha gente, bueno, imagínate en 30 años lo que me ha tocado ver, Ajá. que hoy te dicen ahorita ya vas y en 5 minutos ya no eres, pues, ¿no? O no te tocó porque era género. Ajá. O, bueno, muchas circunstancias. Entonces es un tema que a veces te toca estar donde no deberías de estar. Y te digo, hay historias que te pudiera platicar muchas, pero bueno, me las reservo por un tema de respeto. Pero he visto que ya estás sentado y dije, espérate, un mes y que cobres y todo. Ajá. Porque ya... Hasta que no caiga la primera quincena no sabes. Y a veces ni siquiera eso es un tema de seguridad. Entonces es un tema, yo siempre lo digo, si te dan esa oportunidad, es para que resuelvas problemas, no para que generes problemas. Y cuando aprendes a resolverlos, pues vas a caber en cualquier lado, ¿no? Si la política no es personal, Saúl, ¿cuál es la recomendación que le da a personas jóvenes que están en política? Es decir, jóvenes me refiero por edad o por trayectoria, ¿no? Porque, insisto, para mí todavía este tema sigue siendo un tanto nuevo, a veces no tan fácil de digerir, porque la política yo también veo que en ocasiones, una vez lo comentaba Rubén Muñoz, ¿no? Yo le comentaba a Rubén,
Rubén, pues lo traicionó Mota. Mota de repente lo vi ya después con Víctor. Y me acuerdo que Rubén Muñoz me dijo, amigo, no fue una traición, fueron decisiones. Y yo dije, habló el poeta, ¿no? Pero creo que tenía razón porque coincide con lo que usted me dice. La política no es nada personal. No es nada Tendríamos personal. que entenderlo así. Lo tienes que entender. A ver, no es personal porque al final a veces nos ha tocado ver a muchos que en una tribuna se atacan, pero después de ahí terminan y van y se toman un café. Entonces, es un tema de acuerdos, de decisiones, y así lo tienes que ver. O sea, nadie ahorita, tú y yo podemos ser unos adversarios políticos, pero no quiere decir que fuera de aquí podamos ser unos amigos, que podamos convivir, podamos ir a cenar y ver otros. Pero se necesita escenarios. mucha madurez para eso, ¿no? Pues es un tema de experiencia que vas creciendo y vas entendiendo muchas cosas. A veces los jóvenes, con la pasión que traen, pues, y esa parte ya la pasamos. Es un tema que tienes que dejar que pase también para que ellos empiecen a conocer y valorar y buscar un equilibrio y llegar a la conclusión de que en política nada es personal. Muchos lo tomamos como personal y hay muchos compañeros que van y te calientan la cabeza y dicen, Giovanni hizo esto. Y tú dices, no, te voy indie, ¿no? Entonces, pero al final dices, los intereses que hayan sido también pudieron haber estado de este lado. A veces cuando escupes tienes que saber hacia dónde vas a escupir porque vas a salpicar a todos. Y es un tema bien difícil, ¿no? Pero es un arte y a mí me apasiona la política. ¿Cómo toma las críticas, Saúl? Porque hablando de esta y la madurez que le noto también en lo que me comenta, ¿cómo toma las críticas? No solamente de los propios políticos, sino también la que sale en medios de comunicación, cuando la gente evalúa, cuando el periodista evalúa. Pues sobre todo, en mi caso, me sirve para poder corregir o fortalecer algunas de las decisiones que vas tomando, pero sobre todo te permite dar rumbo a lo que haces. A veces estás en el escritorio, te equivocas y no es lo mismo que estar en el territorio. Entonces tienes que estar combinando el territorio con el tema del escritorio y las críticas de ustedes nos permiten orientarnos si estamos bien o no estamos mal. Yo la verdad que las críticas las tomo como constructivas, no como un tema de ataque personal, y vas valorando y vas tomando decisiones y corrigiendo, ¿no? Al final tienes el tiempo para poder corregir. Una vez me contaron la historia de que Saúl había sido una de las piezas clave para que Víctor Castro llegara a ser hoy gobernador, ¿no? Y recordando aquel Saúl de que participó en 2 elecciones, no estaba en aquel momento, creo que no estaba conformado todavía Morena, no existía como tal, creo. ¿Cómo fue, Saúl, su llegada a Morena? ¿Quién lo invita? ¿En qué momento toma la decisión? ¿Y hasta dónde fue pues este porcentaje en el que Saúl participó para que Víctor Castro fuera gobernador? Pues mira, en la campaña del 2006, estando Leonel como presidente del partido del PRD, fue la primera campaña que acompañamos a Andrés Manuel. Okay. Estuvimos en el primer evento en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, y de ahí nos bajamos a Chilpancingo, y de ahí seguimos toda la gira para el 2006. Y bueno, ya todo lo que sucedió después. Pero en ese proceso nos tocó conocer a Andrés Manuel, estar cerca de él y conocer muchas cosas que se vivían, eran otros tiempos. Y después me toca ver al propio Víctor en la Ciudad de México, me invitó al tema de su campaña y es como llegamos otra vez a meternos al tema de la política y hay momentos en el cual te das un break. Ajá. Pero en ese momento estábamos en un break y bueno, nos tocó encontrarnos. Fue coyuntural. Exactamente, fue coyuntural. Entonces nos volvemos a encontrar. Habíamos estado los dos trabajando cuando el licenciado Leonel fue gobernador. El profesor Víctor era el secretario de Educación, yo era el secretario privado. Después él me da la oportunidad de ser director de Seguridad Pública. Luego vuelvo a repetir con Rosadelia. Entonces ya traíamos un trabajo cercano, nos conocíamos. Y bueno, creo que hoy cerramos esa pinza de poder hacer un buen equipo para poder lograr el triunfo en el 2021. ¿Cuándo fue director de Seguridad Pública, Saúl? En el periodo 2005, que fue cuando entra el ingeniero Narciso, y el profesor Víctor es alcalde de La Paz.
Y después... ¿Usted fue director de seguridad pública con el profe Víctor de Alcalde? De aquí de la ciudad de La Paz. Y después con Rosadelia también. Bueno, entonces de alguna forma ya había una relación con Víctor. Pues, desde el 2000 más o menos, cuando él asume la SEP, pues ya teníamos una relación, porque siendo secretario privado, pues todos los días estábamos atendiendo las decisiones del gobernador y trabajar cercano al profe Víctor. Entonces ya nos conocemos desde ese tiempo. Me ha tocado escuchar acerca de cuando hay algún tipo de referente hacia los directoras de seguridad pública. Todavía el nombre de Saúl sigue causando un buen ánimo, ¿no? Para usted, ¿qué significa, Saúl, que la gente lo recuerde como un muy buen director de seguridad pública en La Paz? Mira, aprendí algo a lo mejor relacionado un poquito con el tema del fútbol, la formación de valores que en ese momento mis padres nos fundaron. Protege siempre a tus hijos, a tus hermanos, y con eso tienes siempre que proteger a tu equipo, ¿no? Cuidar a tu equipo, los que la rieguen, pues los haces a un ladito, pero los que se equivocan y tienen manera de corregir, pues los ayudas a corregir. Y ese escenario fue el que siempre, desde que nos dieron la oportunidad en la función como funcionario, poder aplicar eso. Y cuando llego a la Dirección de Seguridad Pública, pues lo primero que hice fue decir, bueno, a ver, ¿qué necesito? Tengo que proteger a mis elementos. No solamente es el tema de seguridad, sino cómo viven, cómo está su familia. Y son temas que vas día con día. Los operativos, los fines de semana, los hacíamos con ellos, caminábamos con ellos, estábamos en la colonia con ellos en la madrugada. Y eso te va haciendo un vínculo muy fuerte con ellos. Y hoy, afortunadamente, donde nos encontramos, pues seguimos manteniendo, si no una amistad, un respeto hacia los dos, y eso nos permite hoy tener una buena presencia con la policía de la Paz. Porque ser director de seguridad pública, ya sea en el momento que sea, pues finalmente siempre lleva un peso, ¿no? La gente califica, siempre también, pues todos los estados viven en un tema constante de estar cuidando la seguridad, y insisto, he encontrado muy buenos comentarios de... Y hoy es un tema de fortaleza para el caso de nosotros, porque cuando la gente te puede señalar, pues dices, oye, tengo 30 años. Y en 30 años no hay un señalamiento. Entonces, hoy por eso te puedo pedir que confíes en las decisiones y lo que hacemos juntos. Y aparte, el plus es un tema de, si te equivocas, pues no le puedes trasladar esa vergüenza a tus hijos. Entonces, hoy es un tema de valores que tienes que cuidar, y tienes que cuidar el prestigio tuyo y el de tus hijos, ¿no? Ese tema del prestigio, Saúl, ¿cómo lo cuidan, justamente? Sobre todo haciendo las cosas, como decía mi mamá, justas para la gente. Y esa parte de hacer las cosas justas también es un tema hacia ti, de que seas justo contigo mismo, ¿no? ¿En política es mejor ser bueno o ser justo? Ser justo, porque al final a veces dices, soy bueno o no soy bueno. No, ser justo creo que cabe todo, y eso te permite hoy tomar buenas decisiones cuando haces una intervención para poder ayudar a alguien. Por ejemplo, estamos en una antesala para un proceso, Saúl, que va a iniciar en algunos meses, en rumbo al 2027. Y seguramente Saúl González va a participar en este proceso, porque quienes estamos en medios de comunicación así lo palpamos, ¿no? Me gustaría saber, antes de que llegue ese proceso, al día de hoy, este corte de caja, ¿la política le ha dado más de lo que le ha quitado? Sí me ha dado mucho. También nos quitó en algún momento cosas personales. Pero nos ha dado mucho, sobre todo la satisfacción de poder ayudar a la gente, de poder acompañar a la gente, y que tengo muchas anécdotas, muchas vivencias donde te queda el sabor de boca que ayudaste a la gente, que intervienes con la gente y que haces que las cosas puedan suceder, ¿no? Y hoy te digo, el tema más importante es que te digan, siempre tienes que ir buscando una solución, y que cuando te dan esa confianza no sea para ocasionar problemas, sino para resolver los problemas, ¿no? En términos generales, Saúl, ¿qué han hecho los políticos en Baja California Sur que usted no haría, y qué han hecho los políticos en Baja California Sur que sí hay que seguir haciendo? Pues mira, me ha tocado ver muchas administraciones que han hecho cosas muy buenas, pero hoy un tema que no haría sería cerrarme, sobre todo porque hay un tema de continuidad. Hoy tienes que darle continuidad a muchas cosas. Hay cosas, como en todos los gobiernos, hay cosas que nos funcionan,
hay cosas que medio funcionan y hay otras que no funcionaron. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Visualizar y decir, lo que no funcionó lo puedo corregir, lo puedo hacer mejor, y las cosas que han funcionado hay que fortalecerlas. Porque luego llegas a un tema de ser mezquino, en el que dices, Giovanni venía haciendo estas cosas bien, pero con tal de no volverle a dar seguimiento, lo cortamos. Pero no le cortas a Giovanni, le cortas a toda la gente que de alguna manera venía siendo apoyada, y esa es una visión que no puedes permitir hoy. O sea, no puedes llegar y decir, todo está mal y yo soy el que traigo el cambio. Porque la verdad hoy es un tema de darle mucha continuidad a las cosas. Hay muchas cosas, creo que la mayoría, y estoy convencido que hemos hecho muchas cosas y que la gente tiene que seguir teniendo esas cosas y mejorarlas. Al día de hoy, Saúl, con lo difícil que es ser secretario general, digo difícil por el tiempo, entiendo que se pierden muchas celebraciones de familia, convivencias, también una cuestión personal, el descanso. ¿Qué es lo que hace usted que a veces la gente no entiende? Es decir, a veces somos muy ingratos al calificar a nuestros representantes populares, a funcionarios. ¿Qué es lo que hace Saúl González desde la Secretaría General? Que a veces no se ve, Saúl, y que la gente también debería de entender, pues también para socializar ciertos perfiles que hay en la administración pública. Sobre todo, mira, hoy todo es medible. O sea, hoy todo lo puedes medir. El tema, hoy el éxito de lo que hemos hecho con la confianza que tiene el gobernador es tener un estado tranquilo, independientemente de muchos de los temas que van surgiendo en el día, pero está tranquilo. Esa tranquilidad la tienes que trabajar porque al final, te decía, es un tema cíclico. Entonces yo en algún momento voy a caer del lado de donde estamos todos y tengo que generar ese espacio para que la gente vuelva a confiar no solamente en seguridad, del crecimiento del Estado y que estás en un Estado que está creciendo y que está seguro. Entonces es un tema que hoy, en mi caso, hay muchas cosas que no se dicen por un tema también de respeto, porque tampoco es bueno estar, mira, aquí estoy y hice todo esto. Al final, decía mi mamá, y siempre, porque es una señora que con muchos dichos te va llevando, te va llegando hasta que te chinga, ¿no? Entonces hoy me decía, si no hueles y no apestas, no sirves en la vida, ¿no? Ajá. Entonces es igual, o sea, al final hoy se mide todo y yo te podría decir, tengo un estado así, he trabajado así, y me vas a decir, tienes un desmadre, o sea, tienes este desmadre, tienes y tienes razón. Entonces siempre tienes que tener un poco más de lo que te dan en el día. Pues 4 de la mañana me sirve para corregir muchas cosas, mientras que todos están dormidos. Ajá. Entonces esa parte es bien importante porque hoy te permite tener un estado tranquilo. Ahorita que me toca el tema de la mamá, creo, me queda claro, no sé si me estoy equivocando. Sí, es su mamá digamos, la guía de Saúl González. Sí, ha sido, porque al final fue madre y padre. Ajá. Durante muchos años y entonces pues, me hizo ser papá muy rápido. Ajá. De mis hermanos y pues te corregían muy rápido. Antes era el chanclazo, ahora... ¿Cuál fue el mayor coraje, Saúl, que le hizo pasar a su mamá? Que usted se acuerda. Quemarle la sala, imagínate. ¿La sala? Sí, entonces le quemé la sala, entonces imagínate. ¿Y eso por qué andaba jugando con pirotecnia? Maníaco. Así más o menos. Era la edad. Y me imagino que ahí pues no hubo guarache que alcanzara para... Hubo guarache, cable de la luz y todo, entonces ya te imaginarás. Fue debut y despedida. ¿Cómo fue de niño, Saúl? ¿Era inquieto? No, fui tranquilo porque, te digo, al final, fungía yo como ser el mayor. Ajá. De 2 hermanos. Uno hace 8 años murió. Entonces, esa parte fue ser papá e hijo y luego acompañar a tu mamá. Entonces era un tema medio complicado, pero con muchos valores y con mucha disciplina. Por ejemplo, hoy que es secretario general, ¿hay algún momento en el que Saúl le marca a su mamá para decirle, mamá, pero para pedirle una opinión de mamá, aquí qué se hace? ¿O ya es así como que mamá, así como, hey, ya ni me hables porque tú fuiste el que quiso andar de secretario? No, fíjate que tengo un tema de mucha comunicación. Ajá. Todos los días a las 7 de la mañana le hablo. Todos los días. Antes de llegar a la mesa de seguridad. Excepto los sábados y domingos, ¿no? Porque ya cabrón se está pasando. Pero antes de entrar, y tiene un tema ella que le gusta leer mucho los periódicos, los que todavía alcanzan a salir impresos.
Y me dice, oye, salió esto y dice esto y esto y esto y esto. Ah, ya le explico más o menos. No, no fue así, fue así. Me dijo, de todas maneras la están cagando, o sea, arréglenle, ¿no? Entonces, o sea, su mamá sí es crítica con usted. Sí. Entonces todos los días está. Y me da, oye, salió en esta nota, salió el otro, y escucha la radio y la televisión y todo. Pero pues está pegada a la radio. Entonces, por lo que me comenta, su mamá sí es digamos, un rector para usted en algún momento, pero insisto, llega un momento en el que Saúl González le puede llegar a hablar a la mamá para consultar. Esto lo digo no por una falta de respeto hacia el cargo, sino porque por una cuestión de, oye, mamá, necesito... No para ese tema. Hay temas donde sí puedo llegar ahí a consultarlo, un tema más personal de familia. Pero no un tema de toma de decisiones en el tema... Sí, no, en lo laboral entiendo que no, pero llega un momento en el que entiendo que el secretario general se tiene que desconectar de todo. En ocasiones todos hemos recurrido a la mamá, aunque tengamos esposa, en el tema de cómo nos sentimos, si nos duele algo, si hay algo que revisar también emocionalmente en el día a día, ¿no? Sí. A eso me refiero sobre todo. Pero fíjate que lo combino con un poquito porque como nos hablamos todos los días, es un tema... que me tocó en un momento escuchar a un amigo que estaba en un tema de la separación de sus padres en la prepa, pero me dejó marcado algo que me dijo, oye, fíjate que está la separación de mis padres, pero tengo un tema de un recuerdo que no lo he podido ni lo voy a olvidar, que todos los días mi papá me habla, todos los días. Y dije, bueno, ¿y por qué no lo hago yo? Y a partir de ahí, todos los días le hablo a ella en las mañanas. A veces me pasa a mi papá, a veces me pasa a mi hermano, pero es así como un tema sagrado todos los días hablarle, ¿no? A las 7 de la mañana, ya sabe, me espera. Y cuando no le hablo, me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me hablaste? No, la verdad es que no me dio tiempo. Y a veces reflexionas, ¿no? Y dices, bueno, 5 minutos se los pude haber dado, pero bueno, es un tema, mañana se lo recupero. Pero ahí tiene la oportunidad que a lo mejor muchas personas no tienen de saber reconocer y rectificar la cercanía con la familia, porque para buscar una posibilidad, Saúl, como la que yo sé que va a buscar, que es la gubernatura, porque ya me lo había comentado, pues justamente quien suele ser el gobernador inmediatamente se convierte pues en el protector de los subcalifornianos, ¿no? O sea, ya es por lo menos un adelanto. Y además usted me ha comentado que trae desarrollado ese sentido de la protección. Le tocó convertirse pues prácticamente protector de sus hermanos. Y aparte hoy sigo manteniendo el tema familiar muy de fuera de la parte de la política. No es un tema que para mí sea fundamental estar presentando a la familia, porque al final los valores los tienes y has demostrado con mucho tiempo, ahorita en mi caso 30 años, de muchos valores. Hay mucha gente que dice tener todos los valores y al final cuando llega a mostrar o la familia, eso tiene muchos problemas. Pero hoy yo los tengo en un lugar muy especial, los cuido mucho, los protejo mucho y eso siempre pido mucho respeto para eso. Al final el político es uno y al final cuando uno se comete los errores tiene que irle a dar la cara a su familia para decir, bueno, me equivoqué, no me equivoqué, pero fui yo, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero de mucho respeto, ¿no? ¿Qué le dice su mamá, Saúl? ¿Qué le dice su esposa? ¿Qué le dicen sus hijos con relación a esta tendencia de Saúl González para el 2027? ¿Ya es un tema que se empieza a platicar en la mesa de la familia? No es un tema, sobre todo, más mis hijos que están, ya son 30 y 29 años y que ya están metidos en un tema más, en el tema de estar observando, viendo, porque ya son de redes sociales y todo ese tema. Pero es un tema que me respetan mucho lo que hago y hay veces que decimos, no vamos a tocar este tema porque nos tenemos que dedicar nuestro tema para nosotros, lo que vemos el tema. O sea, la política queda fuera cuando se ve. Sí, ustedes. La verdad que sí, es un tema de mucho respeto, al menos de que yo le diga vamos a tocar. Otro tema es, no hay celulares, mientras que nosotros normalmente desayunamos todos los sábados, nos juntamos todos los sábados porque dentro de la semana es difícil. El día sábado que desayunamos no hay celulares. Nadie toca el celular, no se habla de política, hablamos de todo lo que nos sucedió en el día, en la semana, y creo que es un tema que nos ha funcionado mucho y que le pudiera funcionar a muchas familias. Pero entonces entiendo que la decisión del crecimiento político
va a depender. Es que ahorita tocó el tema de la privacidad, que para mí creo que también es necesario, y además medios de comunicación, sociedad en general deberían de entender justamente que la figura pública es uno, no es la familia. Pero me queda claro entonces que la decisión de participar en política es un gusto muy de Saúl, y la familia pues ya decide si acompaña o no, pero no es un tema que abarca. Es que mira, ya están ellos, desde que me conocen. Sí, ya están curtidos. Ya saben que estoy en la política. Ajá. Entonces, es un tema que no es nuevo en un tema de tomar decisiones. Si yo digo, vamos a entrarle en este tema que viene para el 2027, ellos dicen, pues le entramos. Okay. Oye, no le vamos a entrar, saben también, no le entramos. Y ahí acaba y saben que yo pues traigo la información, el por qué, y al final a lo mejor me pueden preguntar, pero es un tema que dice, si ya tomaste la decisión, vamos contigo. Okay. O es buena o es mala, no la jugamos contigo. Actualmente que es secretario general y que tiene todo el día una agenda completa, Saúl, si el gobernador le dijera, Saúl, tómate estos 2 días que vienen de descanso, ¿a qué se los dedicaría Saúl y a quién? Sobre todo a mí mismo, a Saúl. Y se lo dedicaría a un tema de estar escuchando música. Ajá. Y música y música. Es un tema que me gusta mucho, la música. ¿En la casa, en la playa, donde en carretera? Sea, en carretera, sobre todo en carretera. Me gusta manejar y desconectarme. ¿Cuál es el municipio favorito de Saúl? La Paz. La Paz. La Paz. Todo el estado, pero en sí La Paz pues, es un tema que es única, ¿no? Loreto también, pero La Paz es un tema. Pero Baja California Sur, pues es todo. Va a participar en el... Me puse hasta nerviosa. ¿Va a participar en el proceso electoral, Saúl? ¿Cómo han ido transcurriendo las semanas? Sí, vamos a participar. Estamos esperando que el partido saque las reglas, cómo se va a jugar este escenario. Y somos respetuosos, no traemos ninguna prisa, porque al final los escenarios se van a ir dando. La gente debe conocer de tu trabajo hoy. Quien nos va a calificar va a ser por el trabajo que hemos hecho y nos van a poner donde nos deban de poner, ¿no? El escenario va a estar interesante. Cada 3 años te dicen, no, va a estar difícil, ¿no? Va a estar bien difícil. Yo le digo, ¿cuándo ha sido fácil? Pues siempre ha sido difícil, hay negociaciones. O sea, los actores políticos es lo único que cambia. Pero todo lo demás es igualito. De aquellos procesos en los que ha participado, Saúl, ¿cuál va a ser su fortaleza en este proceso? La experiencia y lo que platicamos ahorita. La experiencia y la templanza, ¿no? Un tema y seguridad, sobre todo, tener seguridad ante ti para lo que tengas que tomar decisiones. El tema de las encuestas. Hace unos días escuchaba que alguien decía que Morena siempre se distinguió por tener procesos opacos. ¿Qué opinas, Saúl González? No, yo creo que, a ver, si ya tomaste la decisión de estar en un partido, tienes que aceptar como es, ¿no? Y las reglas que te pongan, las aceptas. Y si no las aceptas, pues te vas. Así de fácil. Entonces no sé por qué hay que rasgarse el tema y a veces tienes que luchar y decir, no, yo quiero, hasta que la encuesta me diga que soy yo. No, pues como te decía, si la gente no te quiere, pues ¿cómo le vas a hacer? Entonces yo estoy consciente en el partido y estoy muy a gusto, me gusta todo lo que tiene Morena y voy a hacer lo que Morena diga. Para mí el movimiento es más grande que una candidatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? El tema, si dicen que son encuestas y las encuestas son, por ahí nos vamos a ir. Hace poco también escuchaba que una persona le preguntaban a un medio de comunicación, ¿no? Que si por quién votaría en el proceso electoral en caso de que los candidatos fueran ciertas personas, y metieron por ahí a un personaje de nuestra vida social, ¿no? Y ella dijo, preferiría no votar. Saúl González, ¿cómo es con relación a su criterio? Es decir, ¿es de un criterio negociador, conciliador? Si la encuesta no favorece a Saúl González prefiere no participar en el proceso. No, me gusta construir. Me gusta construir y es un tema que estamos en un tema político, lo que decimos, nada es personal. Hay que ver el tema. Si el partido toma la decisión que tenga que tomar, nosotros estamos para construir. Yo siempre les digo, bueno, ¿cómo construimos la unidad? O sea, díganme cómo la construimos y la jugamos. Pero es un tema de madurez, pues. Es un tema ya no de... Hasta que no me digan que soy yo, pues ya. No, es un tema que si la decisión es esa y te toca jugar en algún lugar, juégalo bien. Porque al final la gente te va a medir, pues, ¿no? ¿Saúl González tiene plan B?
No, tengo el plan que hemos tenido todos los que creemos en un movimiento, y es el movimiento en Morena. Así de plano. Así de plano. Vamos con el movimiento hasta donde toque. Y con quien fuera candidato o la Con quien candidata. fuera, y el lugar que nos toque jugar, vamos a jugar con ellos. Y si usted es el candidato, Saúl, ¿qué le pide a quienes no queden como candidatos? Pues obviamente vamos a sumar a todos. Es un tema de tener lo que tú decías, buscar cómo podemos construir el mejor proyecto, y es con suma. En el tema es nada de restas, puras sumas. Entonces el que te toque a ti poder, vas a tener que construir el mejor escenario, porque no solamente son los candidatos, es lo que le tenemos que dar y demostrar a la gente que es la que va a votar por nosotros. Siempre olvidamos al votante. Siempre pensamos en nosotros como un tema muy mezquino y dejamos al votante afuera. Entonces hoy creo que es el tema más importante, buscar al votante, y el tema de que donde nos toque jugar, pues tienes que jugar lo mejor, sin perder la visión del votante. Como dijo en su momento Amado Nervo, salate de perro el que se raje. Pues no, Digo, no lo dijo Amado Nervo, no, pero sí. lo dijo alguien muy conocido aquí en La Paz. Yo creo que es un tema más importante de palabra. Ajá. Y las acciones lo muestran, ¿no? Porque también, justamente ese es un tema importante, ¿no? Dicen que el contrato vale mucho, pero también dicen que la palabra es un contrato. Quienes ya habían dado de alguna forma su palabra de vamos a respetar encuestas, porque no se puede llegar a una mesa, Saúl, política, descalificando un proceso que está por venir. Pues no, o sea, a ver, si ya no estás descalificando de entrada, pues no juegues. ¿Para qué te desgastes? Ya desde ahí hay una Si duda. no tienes la confianza en quien va a decidir, en quien ha formado un movimiento, pues no tiene caso que estés. O sea, realmente los espacios se cubren y hay que seguirle para adelante. ¿Cómo serían los primeros 100 días para Saúl? De muchos retos, sobre todo un tema bien importante es unificar a Baja California Sur para que pueda construir lo que se ha venido construyendo con el profesor Víctor, que ha sido de mucho ir escuchando a la gente, ¿no? Es unificar a Baja California Sur significaría limar asperezas, porque dicen algunos, Ricardo Barroso estuvo aquí conmigo y dijo que Baja California Sur está muy conflictuada entre nosotros mismos por una cuestión política. Está conflictado en el tema de los que estamos en el círculo rojo y que del mismo político. Que sí, es un ambiente normal. Okay. Pero abajo, la gente que realmente nos observa y nos califica, y al final que va a ir a votar por los movimientos, ese es al que tenemos que unificar, es al que le tenemos que ir a resolver sus problemas, no hacia nosotros, sino abajo, realmente a las bases. Y ahí es donde te olvidas de los colores, porque al final tienes que trabajar para todos, ¿no? ¿Cómo quiere ser recordado Saúl González cuando llegue este proceso, esperando que se dé este triunfo, Saúl? ¿Cómo le gustaría que el paso de los tiempos, cuando las personas digan Saúl González, sea descrito por la sociedad? Sobre todo un tema de que nos recuerden como una persona que le busca y le tiende a hacer de soluciones, ¿no? Un tema de que siempre estás buscando poner el extra y la voluntad para buscar resolver las soluciones que te plantean, en este caso, las familias subcalifornianas, ¿no? Hoy que los ciudadanos dicen que todos los políticos son iguales, ¿qué es lo que hace diferente a Saúl González? Mira, algo bien importante es la trayectoria. Uno es la trayectoria y dos, yo hace años trabajé en un tema de decir, ¿por qué votar por Saúl González? ¿Por qué hacer esto por Saúl? Entonces tienes que dejar un testimonio. Y en una de las campañas hicimos un testimonio donde cuando nos hicieron varios amigos una donación para poder tener un cierre de campaña, dije, no, espera, no vamos a tirar el dinero. Mejor se lo vamos a entregar a instituciones que realmente sí lo necesitan. Corazón de Niño, la Ciudad de los... Y esas instituciones hoy te hacen ser diferente porque ubicas un tema. Los problemas sí realmente los ubicas abajo, no acá arriba, sino abajo. Y ese es un tema hoy que tienes que usar el sentido común hacia donde tienes que dirigir los apoyos hoy. ¿Hay alguna historia, Saúl, que usted no le haya contado a los subcalifornianos y que sea necesario contársela para que entiendan al Saúl de hoy? Pues la más reciente que es haber encontrado aquí en el Arroyo de La Paz
una familia vulnerable, niños que no tenían dónde dormir y que estaban en el pleno arroyo y que pues ahora sí tuvimos que fungir la Secretaría General. Los agarramos, los rescatamos y los metimos a una casa de INVI, con permiso y sin permiso, porque no podíamos permitir nosotros estar durmiendo en la casa después de estar viviendo ese escenario, que sé que hay muchos en otros municipios, pero en ese momento me tocaron ahí, como decíamos, a veces te toca sin estar esperando, y dije, en este momento tengo que salvarlos a ellos. Los salvamos, los tenemos hoy en una vivienda segura, y los niños están seguros ahí. Entonces, esos son temas que tampoco me gusta estarlos diciendo, porque al final es un tema de tu trabajo, y estarlos ventilando, pues no se me hace de buen gusto. Aquí, Saúl, en el Show de las Voces decimos que todos tenemos algo que contar. ¿Cuál es la historia que define a Saúl González? ¿Algún momento en su vida que diga, en este momento fue lo que cambió, pues, para mí la perspectiva, que por la cual entré en la política o por la cual hay gente que de algún accidente ha renovado su vida en creencias religiosas, ha emprendido un negocio a raíz de una decisión que tomaron, hasta los fracasos? En ocasiones hemos visto que se convierten en historias de éxito. ¿Cuál es una historia que tiene Saúl que le ha cambiado su vida? Pues la historia que me cambia es un escenario de poder observar la necesidad que tiene la gente y decir, cuando te buscan o se acercan a alguna institución, es porque te necesitan. Y es ahí donde entendí el valor de la política, de decir, te tienes que convertir en la solución de esta gente, ¿no? Entonces es un tema que hoy lo voy a estar recalcando. Tienes que ser una persona, cuando te dan la oportunidad, de buscarle soluciones, ¿no? Y antes de despedirnos, Saúl, me gustaría hacerle algunas preguntas que las he compartido con nuestros dos anteriores invitados. Un político que respete a Saúl González, un político que sea referente para usted. Saúl González. Saúl González. Sí. ¿Y un político que usted no respete? No me gustaría meterme en ese tema ahorita. Bueno, pero sí hay alguno que haya perdido el respeto a Saúl. Sí. Ok, perfecto. Varios, ¿eh? Varios. ¿Sí? Hay varios. Y también son locales algunos. Sí. Bastantes. Varios han de estar preocupados. Sí, bastantes. ¿Qué es lo que te decía? Ajá. He visto pasar de todo. Entonces, hay muchos que van por un camino y van haciendo otras cosas que no son las debidas, pero al final el tiempo les va a marcar su destino, ¿no? Pero en la política, entonces, las tradiciones se deben de perdonar, Saúl, tomando en cuenta que lo que usted decía, que la política no es algo personal, pero no, las acciones sí. Es que no son un tema de traiciones. Ajá. Son de momentos que buscan su tema de beneficio para ellos o de su equipo. Pero pues, al final la traición en política es el pan diario. Pues. Entonces es un tema de que lo tienes que asimilar. Te decía, nada es personal en esto. O sea, le tienes que dar la vuelta, cerrar esa puerta y seguir. Entonces, nada. Si imagina que fuera personal, pues estuviéramos hechos pedazos todos, ¿no? Imagínate. A ver, ese tema me gusta, porque a mí me ha últimamente atrapado el tema de las energías, las terapias en desarrollo humano. Entonces, ¿cómo se purifica, Saúl, de un día pesado, de una decisión pesada? Porque pues, no sé si recurre, si usted es una persona religiosa, espiritual, si usted mismo se da su terapia, se baña y dice, ya a dormir al siguiente día. ¿Cómo? La música. A mí la terapia es la música. En ese momento me desconecto y me relajo, pero es una virtud, porque hoy me ha tocado ver muchos jóvenes dentro de la política que se les está cayendo el cabello, el estrés y todo, y eso es cuando aprendes, y el tema de la experiencia, es decir, a ver, esta puerta no sirvió, ciérrala y vas de frente con la que sigue. Entonces es un tema de actitud también, ¿no? O sea que usted tiene la capacidad de a sí mismo poder digerir un mal día o un mal momento. Sí, y la verdad que no hay ningún día que sea malo, porque lo mejor que tienes es salud. Y al levantarte, caminar y poderte contactar con mucha gente, a veces equivocarte y a veces tener la certeza que diste las buenas soluciones, pero al final ya tener vida ya es un tema que tienes que darle gracias a Dios, ¿no? Saúl, una decisión política de la cual se haya arrepentido a lo largo de su carrera.
Pues a lo mejor el tema del divorcio, porque al final va junto la familia con la política, ¿no? El tema del divorcio que llegó en su momento, y bueno, son dolorosos todos los divorcios, entonces es un tema que yo sí lo relaciono con la política porque fue parte de lo que sucedió. O sea, en algún momento la política sí pasó esa factura. Sí. Y la cobra fuerte. Saúl, también lo que me gustaría saber, su mayor error en campaña, aunque ya nos había platicado un poquito. Pues sobre todo, el mayor error a lo mejor fue el no escuchar a la gente en ese momento, que no era lo que uno necesitaba, y fue no aprender a escuchar, pero hoy escuchamos muy bien. A veces nada más oímos, y a lo mejor mi error fue oír y no escuchar, pero hoy ya tenemos el oído agudo. ¿Y hoy su mayor acierto? Tener sobre todo el tema de poder ubicar los problemas rápidos y poderle buscar solución. Y hoy ya tienes una cobertura que te dice por aquí es el camino, y es un tema de buscarle solución a los temas. En su caso, Saúl, ¿lealtad o resultados? Lealtad. ¿Poder o servicio? Poder. ¿Partido o ciudadanía? Ciudadanía. ¿Hay alguna pregunta, Saúl, que no le dice que le gustaría hacérsela a usted mismo para que nos ayude a contestarla? No tengo ahorita ya una pregunta así que me gustaría hacer, no. Solamente tener una esferita y ver el 2027 cómo está. ¿Qué le gustaría que el Saúl González de ese 2027, por ahí de diciembre, viniera y le dijera al Saúl González de hoy? Pues eres niño y va para arriba. ¿Cayó género? Sí, cayó género. Saúl, muchísimas gracias. Es un gusto siempre platicar con usted y tener la posibilidad, además, de seguir descubriendo al Saúl González, que está detrás de todos los cargos que ha ocupado y además pues, de todas las facetas que ha tenido en la política, también como candidato. Y hoy pues, la idea era que la gente también lo siga conociendo más, porque creo que aquí en el Show de las Voces, nosotros lo decimos, todos tenemos algo que contar, y esa no va a ser la primera ocasión en la que coincidamos. Más adelante, también cuando se den las posibilidades de este anhelo que tiene de buscar primeramente la candidatura, seguramente vamos a estar aquí platicando de nueva cuenta en el Show de las Voces. Muchas gracias. 30 segundos, Saúl, ¿qué le dirían a los sudcalifornianos que nos están viendo? Sobre todo que confíen en este gobierno, porque ha sido un gobierno de ir trabajando con la gente. Tenemos muchas cosas que tenemos que ir construyendo juntos, y confíen. Perfecto. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en este tercer episodio del Show de las Voces. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto ahora también en Spotify. Gracias a Mircha Carlos en los controles, Diego Carlos también acá en la asistencia del Show de las Voces. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Con permiso.